Y como parte de un programa piloto, en el centro histórico se colocaron nuevos semáforos sonoros, esto con el objetivo de fortalecer la inclusión de personas ciegas al entorno urbano. La información completa nos la tiene Saray Mariscal. Ella es Mari Carmen, invidente. Participó en un taller especializado en el que aportó un sonido, el cual fue colocado en un semáforo instalado en el cruce de la calle Madero y Bolívar. Se trata de un proyecto piloto denominado Semáforos Sonoros. Su objetivo es que tanto los invidentes como los débiles visuales puedan reconocer el momento oportuno para cruzar la calle. Yo en especial sí pienso que, para empezar, que haya más, porque en la ciudad yo no sé cuántos semáforos sonoros habrá. Por ejemplo, estas calles son muy tranquilas, pero de pronto hay cruceros muy difíciles en los que no hay gente que te ayude. Para el director del Indepedi, Fidel Pérez, debe haber más tolerancia por parte de la ciudadanía y no desconectar el sonido de los semáforos. La importancia es que todos podamos convivir como personas en la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay una política de inclusión para todas y para todos, donde las personas con discapacidad se ven como personas. El experimento, que nació en la ciudad de Chile, llegó a México y se extendió sobre la calle Madero, en los cruces de las calles Bolívar, Isabel la Católica, Palma y Plaza de la Constitución, con diferentes sonidos cada uno. El proyecto piloto concluye el 20 de noviembre. Con imágenes de Jesús Arias, Saray Mariscal, 21 Noticias.